Hola a todas y todos, bienvenidos a Viernes en Elm Street. Este es el capítulo 1 de este nuevo podcast donde analizaré películas de terror clásico, principalmente del subgénero del slasher. El slasher es un subgénero del cine de terror que surgió desde los años 60 y donde se caracteriza por tener a un asesino, un psicópata incógnito que utiliza principalmente cuchillas, porque viene del inglés slash, como de cortar. Hay muchos exponentes de este cine de terror como La Masacre en Texas, Psicosis, Pesadilla, las de Freddy Krueger, Viernes 13. Hay muchos ejemplos, por eso este podcast también toma el nombre mezclando las películas de Viernes 13 con las de Pesadilla, Freddy Krueger, y hace esta mezcla de Viernes en Elm Street. Elm Street es donde vivía la protagonista de las películas de Freddy Krueger y es una constante a lo largo de toda la saga de esa serie. Este cine de terror tuvo su mayor auge durante la época de los años 70, 80, pero se ha seguido haciendo hasta hoy en día con cosas más contemporáneas, como por ejemplo en el año 96 con las películas de Scream de Wes Craven, que es el mismo director de las películas de Freddy Krueger. Es uno de mis géneros favoritos. Desde niño vi estas películas y me obsesioné un poco con el personaje de Freddy Krueger. Recuerdo que aquí en Chile teníamos un canal de televisión, que es un canal pequeño que se llama La Red, que todos los años hacía un especial de las películas de Freddy Krueger. Y desde niño empecé a ver esas películas. No entendía mucho, pero me llamaba mucho la atención el personaje, la historia, todo el misterio de esta cosa de que en los sueños un tipo acosara a adolescentes, todos compartieran el mismo sueño, la misma pesadilla, pero eso que pasaba en los sueños se traspasara a la vida real. El primer personaje que me disfracé para Halloween, debo haber tenido como 6 años o 7 años, algo así, y me disfracé de Freddy Krueger. Recuerdo que mi mamá estaba como atacada principalmente por la garra que usa Freddy Krueger, que tiene cuchillas, y decía que era muy peligroso que yo usara cuchillas. Yo tenía una tía que falleció y que ella me seguía en todas mis locuras, así que me acuerdo, conseguimos el vestuario, el gorro, el chaleco a rayas, y para hacer las cuchillas yo quería usar cuchillas reales y ella me puso en un guante como de cuero, creo que era, cuchillos de verdad, pero los forramos en scotch, en cinta adhesiva, para que no tuvieran filo. Y salimos a pedir dulce en esa época, casi que pasábamos por las casas y nadie nos abría, pero cumplí un sueño de niño. Y ahí me disfracé muchas veces más de Freddy Krueger durante los años. Yo creo que unas 4 o 5 veces. Y es mi personaje de terror favorito. Y es por eso que este primer capítulo va a estar dedicado a la primera película de Freddy Krueger, que se llama en inglés A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en la calle Elm, que también aquí en español se tradujo como Pesadilla en la calle Elm, Pesadilla en la calle del infierno, o simplemente Pesadilla. Bueno, ahora les cuento un poco de mí. Soy Leonardo Cabezas, soy comunicador audiovisual, me especialicé en guiones, luego en documentales, y he trabajado en cine independiente aquí en Chile durante 10 años aproximadamente, produciendo, dirigiendo documentales, cine independiente, cortometrajes, pero el cine de terror es algo que siempre me fascinó, solo que nunca lo volqué en ninguno de mis trabajos universitarios, porque creo que hacer buen cine de terror es súper difícil. Aquí en Chile hay poca gente que ha hecho cine de terror y por lo general las críticas no son muy buenas, las películas tampoco han sido tan buenas, porque creo que es muy difícil. Y elegí esta primera película de A Nightmare on Elm Street porque creo que es un excelente ejemplo de tener poco presupuesto y hacer una obra maestra del cine de terror. A Nightmare on Elm Street es una película del año 1984, está dirigida por Wes Craven. Wes Craven es un director que ya falleció y que también es conocido por otras películas de terror. Él partió su carrera como tarde, entre comillas, en Hollywood, a los 30 y tantos años. Dirigió películas como The Last House on the Left, Las colinas tienen ojos, la original. También, como decía, la saga de Scream, las 4 primeras de Scream. Creó esta película de Freddy Krueger, la primera. Escribió el guión de la tercera. Después volvió con la nueva Pesadilla de Wes Craven en el año 94, 10 años después de la original. Entre otras películas más o menos aciertos, pero principalmente conocido por la película original de Freddy Krueger. Entonces, para los que nunca han visto esta película, se trata sobre un asesino que está totalmente quemado, que se llama Fred Krueger o Freddy Krueger, y que acosa a adolescentes que se conocen entre todos en un mismo vecindario en sus sueños. Todos ven a este personaje, le tienen miedo y lentamente lo que él hace en los sueños se empieza a traducir en la vida real. Este personaje, como decía, está quemado, tiene un chaleco a rayas rojo con verde, tiene una garra en vez de la mano, tiene un guante con cuchillos. Además, este personaje, como está dentro del mundo de los sueños onírico, tiene habilidades múltiples, no hay como restricciones en estos sueños y empieza de a poco a asesinar a estos adolescentes que tienen un pasado en común, pero ellos aún no lo saben porque sus padres lo escondieron bajo la alfombra lo que hicieron en años anteriores, pero a través de estos sueños está saliendo la realidad, lo que ya no se puede esconder más.
Para los que están viendo el video podcast en Spotify o en YouTube, aquí tengo mi taza de Freddy Krueger, no sé si la ven ahí. Bueno, entonces el antagonista de esta película es Freddy Krueger y la protagonista es Nancy Thompson, una adolescente sencilla pero súper decidida. Lo diferente de esta película versus otras películas de terror o del cine slasher que se hacían antes era que por una parte el personaje del asesino tenía una historia más potente de fondo como psicológica, emocional, pero también el personaje de la chica, como de la final girl que se dice en inglés, que es la última heroína que queda viva, era una mujer fuera de lo común, no era una mujer tonta, no era una mujer que solamente se vestía de una forma provocativa o sexy o mostraba el cuerpo y que no tenía cerebro. Este era como lo opuesto a todo el cliché de estas mujeres adornos. Nancy se vestía súper ñoña o súper recatada. Ese no era el foco era su inteligencia, era su decisión, era su valentía al enfrentar a este psicópata que al final era un reflejo de sus propios miedos y de sus inseguridades. No quiero hacer mucho spoiler de la película por si no la han visto, pero todos estos adolescentes que comparten este pasado en común por sus padres empiezan a caer uno a uno. Pero Nancy es la encargada de ponerle fin, entre comillas, a este asesino. Como datos curiosos también tenemos la actuación de Johnny Depp en su papel debut en el cine. Un Johnny Depp muy joven, de haber tenido como 20 años y está interpretando a un adolescente como de 18 años. Es curioso que Heather, la protagonista de Pesadilla, no tuvo un auge luego en su carrera. Considero que era una súper buena actriz para hacer uno de sus primeros papeles en el cine y luego volvió en la tercera parte de Pesadilla donde su actuación fue mucho mejor y luego volvió 10 años después de la primera en la nueva Pesadilla de Wes Craven, donde se interpretaba ella misma en una especie como de meta película. Freddy Krueger se le aparecía en la vida real a la protagonista de la primera película de Pesadilla. Hace un tiempo también vi en Netflix, en la plataforma, una serie documental que ve el detrás de cámara de cómo se hicieron varias películas que nos marcaron a lo largo de la vida, de distintos géneros, estilos. La serie se llama The Movies That Made Us, las películas que nos hicieron lo que somos, y en la tercera temporada creo que también está el detrás de cámara de cómo se hizo la película de Pesadilla en la calle Elm. Fue la primera película del estudio New Line Cinema, que también hizo las películas luego El Señor de los Anillos y varias otras, principalmente el género de terror independiente, pero se dice que la película esta de Freddy Krueger fue la que hizo o creó a este estudio, porque era un estudio independiente, nadie lo conocía, no producían películas aún, y hacer la película de Freddy fue una apuesta donde pusieron todo el presupuesto que tenían apostando porque iba a ser un éxito. Les costó mucho, no había plata para pagar al equipo ni a los actores, muchos aceptaron terminar la película sin recibir el pago hasta tiempo después, y esa fue una gran apuesta del productor Bob Shaye, que es el que hizo todas las películas de Freddy, con el director Wes Craven y su visión, y lograron hacer esta película que fue un suceso a nivel mundial, un gran fenómeno que hasta el día de hoy, casi 40 años después, sigue siendo una de las películas y uno de los personajes de terror más recordados y queridos en la historia del cine. Al ser una película de bajo presupuesto, la mayoría de los efectos visuales y especiales se tuvieron que hacer in situ, o sea, no hubo mucha postproducción de efectos digitales, y eso lo encuentro increíble porque al final lo que más me gusta a mí en realidad y lo que creo que llega más a nivel emotivo, sensorial y de cercanía es cuando uno ve un efecto visual lo más real posible, y con esto me refiero a efectos especiales como prótesis, maquillaje súper bueno, modificación de set. Por ejemplo, hay una escena cuando la protagonista Nancy escapa en un sueño y sube a la escalera de su casa, la escalera se hunde y ella pisa y como que sale una baba, como una gelatina donde ella pisa y se va quedando atrapada. Todo eso se tuvo que hacer realmente y con mucha prueba y error lograron tener un resultado súper como creíble y real. Cuando uno hace una película establece como un contrato audiovisual, se llama, con el espectador, donde aunque nosotros sepamos que nada de lo que vemos es real, entre comillas, sí es real dentro de su universo dramático. Y creo que el contrato que se estableció en la película de Pesadilla 1 fue magistral. También se destaca mucho la actuación de Robert Englund, el actor que ha interpretado a Freddy Krueger durante estos 40 años, porque aportó también desde su formación de actor clásico de teatro a darle más emotividad y humanidad a este personaje de terror que, como decía antes, siempre se tenían estos personajes como psicópatas incógnitos con máscaras, que no tenían emoción, que no traspasaban más allá, que simplemente mataban y no se entendía mucho por qué lo hacían. En cambio aquí tenemos todo un background, un backstory, una historia del pasado que nos hace comprender mucho por qué Freddy hace lo que hace. Entendemos las causas y que no es simplemente aleatorio o mata porque sí. No quiero revelar mucho para la gente que aún no ve estas películas, pero los invito a buscarlas. También me pueden escribir si necesitan saber dónde pueden ver todas estas películas. Me pueden contactar en Instagram @ElmStreetPodcast o en mi Instagram @LeonardoCabezas. A lo largo de estos 40 años de A Nightmare on Elm Street se han hecho distintos documentales también, como viendo la influencia y el impacto cultural que ha tenido. En el año 2011 la actriz Heather Langenkamp
hizo un documental que se llamaba Yo soy Nancy, I am Nancy, donde veía por qué el personaje de Freddy es mundialmente popular, apetecido, querido, y el personaje de Nancy no tanto. Ella sigue hasta hoy en día yendo a diferentes Comic Cons o ferias de fanáticos, horror cons en Estados Unidos a lo largo de todo el país, y el 90% quiere ver al personaje de Freddy, al actor de Freddy, o va vestido de Freddy, y de Nancy el 10%. Y ahora recientemente, a fines del año pasado, se estrenó el documental sobre el legado y trayectoria de Robert Englund, que interpretó a Freddy Krueger, que se llama Hollywood Dreams Nightmares de Robert Englund Story. Sueños y pesadillas en Hollywood, la historia de Robert Englund. Siguiendo con esto de que era una película independiente y de bajo presupuesto, algo que me encanta y que creo que aporta increíblemente a esta película es el tema del sonido y la música. Toda la banda sonora, el diseño sonoro, los efectos de sonido, algo fundamental para que esto funcione. Desde cómo procesan la voz de Freddy para hacerla más terrorífica, desde todo lo que suena, las cuchillas, donde se mezcla voz como media fantasmagórica o del inframundo con voz real, y hay muchos guiños y efectos que uno quizás conscientemente no lo reconoce, pero en el inconsciente te quedan grabados como pequeños leitmotiv o sonidos propios de la película que se repiten a lo largo de toda la saga. Y también la canción de la banda sonora de Freddy viene por ti, que es una canción que, aunque no hayas visto la película, sabes de dónde proviene o sabes que te lleva a una película de terror. Cuando estudiaba audiovisual, también algo que nos dejó muy en claro un profesor que tuvimos, que se llama Hernán Rojas, era que el audiovisual es 50% sonido o audio. Y eso es algo que los que trabajamos en audiovisual, o a la gente hoy en día que ve muchas redes sociales, o que todo el contenido en redes sociales, principalmente video, solo nos enfocamos en la imagen y en lo estético, y no nos damos cuenta que el 50% de esto es audio. Necesitamos una construcción sonora más allá de simplemente el audio directo de una película o de una actuación, y creo que en esta película es alucinante. Si ustedes la ven y empiezan a fijarse en cada escena de qué sucede a nivel sonoro, hay demasiados sutilezas, detalles, está todo muy bien pensado y trabajado. Y como digo, creo que una película de bajo presupuesto crece enormemente cuando hay un buen diseño sonoro y una buena banda sonora. Bueno, siguiendo con curiosidades de la película, el personaje principal de Nancy también fue muy apetecido. Audicionaron actrices como Demi Moore, como Courtney Cox, que luego estuvo en Scream, Jennifer Grey, que estuvo en Dirty Dancing. Algo fundamental de esta película fue lo ingenioso de las escenas de asesinatos, o sea, el tema de la sangre en esta película es algo fundamental, y creo que hay dos escenas que a mí me marcaron mucho, que fue la inicial, con este personaje de Tina, la amiga de Nancy, la chica rubia, como muy bonita y típico cliché de chica de película de terror que uno pensaría al principio que es la protagonista, pero es asesinada a los pocos minutos de que empieza. Esta escena donde en el aire, en el sueño, Freddy la toma, la empieza a cortar, y en la vida real, en la habitación donde está con su novio, ella empieza como a levitar y a ser asesinada en el techo de la habitación. Y también la escena de personaje de Johnny Depp fue súper peligroso, el equipo casi se electrocuta al tener toda esta sangre saliendo de la cama, pero quedó brutal esa escena. También el director Wes Craven cuenta que el personaje de Freddy Krueger, el nombre de Freddy Krueger lo tomó de un niño que le hacía bullying en el colegio, y que lo volcó en este personaje monstruoso y aterrador. Y también esta idea de que gente muriera en los sueños lo tomó de una noticia de la vida real que vio en el diario. Mucha gente en Camboya empezó a tener pesadillas por la guerra civil que estaban viviendo y se negaban a dormir, cosa que después de tanto tiempo sin dormir había gente que moría súbitamente. Entonces, como que desde la vida real tomó elementos y los transformó en esta ficción de terror. También en la película se recalca eso de que las personas no quieren dormir, toman supresores del sueño, y cuánto eso te puede alterar tu percepción mental. Es como cuando uno trasnocha mucho, pasa días sin dormir, estás como en un trance, en un limbo, en algo insípido, donde a veces no sabes si estás despierto, durmiendo, y eso también era un elemento súper rico y que hacía al espectador estar atento y pensar un poco más allá. Tantos días sin dormir, la mente sí o sí entra en un estado de somnolencia o tiene que descansar para volver a funcionar. Entonces eso pasaba con los personajes, trataban de no dormir, pero finalmente igual entraban en un estado de ensoñación. También otro elemento que tomó Wes Craven, el director, para construir al personaje, además de todos los otros elementos físicos, fue el suéter rojo con verde. Leí un artículo en una revista científica donde decía que la combinación de rojo con verde era una de las cosas más chocantes para la retina del ojo humano. Entonces era algo súper reconocible, y hoy en día también de los elementos más reconocibles es el suéter rojo de Freddy Krueger. Una persona puede estar disfrazado simplemente con el suéter de líneas rojo con verde
y el pantalón y está listo. O el suéter y el gorro, pero sin el suéter el personaje no es lo que es. También hubo conflictos creativos entre el director y el productor Bob Shaye, porque bueno, como productor de películas, él quería venderla y que fuera lo más comercial posible, y Wes Craven quería ser muy fiel a su visión artística, sin pensar mucho en el presupuesto ni en nada como más de números y económico. Tuvieron que hacer distintos acuerdos y transar. Se filmaron varios finales alternativos para probar cuál era mejor que otro. Si ustedes ven la película, ese es el final que el productor decidió y no era el final que quería Wes Craven, pero este final que pusieron en la película Pesadilla 1 permitió que la saga continuara y se hicieran después 6-7 partes posteriores, porque el final de Wes Craven era más conclusivo, o sea, cerraba la película, no dejaba un final abierto. En cambio el final que pusieron sí lo dejaba abierto y permitió que continuara la saga. Y hoy en día también hay algo un poco incierto porque se ha querido hacer muchos remakes de la película original. Se hizo en el año 2010 el remake de A Nightmare on Elm Street, que fue un éxito en taquilla pero pésimo en la crítica. Personalmente creo que es una de las películas que menos me gusta de la saga. Eso fue el año 2010 y han pasado 13 años y se ha querido muchas veces volver a hacer, pero no se sabe quién en específico tiene los derechos. Hay muchos directores independientes, ex actores de las películas a lo largo de todos estos años que han hecho pitch o presentación de ideas de proyectos, pero ha sido un poco inútil porque nadie sabe quién es realmente el dueño de los derechos, o quizás no se quiere decir. También hay alguna interpretación un poco más psicológica de qué significa realmente Freddy Krueger. Habla un poco de la pérdida de la inocencia, de cómo estos adolescentes en estas películas de slasher son siempre como muy sexuales y gracias a su hipersexualidad son asesinados, como quizá una crítica a eso. También como toda esta vida en los suburbios estadounidenses donde todo parece muy perfecto, pero hubo varias atrocidades y crímenes que se escondieron para mantener esta imagen perfecta. Y algo que se ha elogiado mucho de la película es su capacidad de romper esta barrera entre qué es real, qué es imaginario, como esta percepción de uno también cuestionarse qué es la vida real, lo que experimento en esta dimensión, ¿es realmente la vida real o no? Bueno, y no me queda más que dejarlos invitados a que vean esta primera entrega de A Nightmare on Elm Street, Pesadilla en la calle Elm o Pesadilla en la calle del infierno, o simplemente la primera película de Freddy Krueger, para que logren apreciar lo fascinante de este universo onírico de películas de terror, de cómo se hizo una película con muy bajo presupuesto, con una excelente idea, excelente realización, excelentes efectos especiales, banda sonora, fotografía, la dirección de Wes Craven con todos estos actores, la mayoría desconocidos, como la actuación debut de Johnny Depp, que no era actor, no estudió actuación, que en realidad era músico y que por su look, por su buena pinta, lo llevaron a tomar el papel del novio de Nancy. Les dejo invitados también a seguir el Instagram de este podcast, Elm Street Podcast. Y recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en cualquier otra plataforma digital. Y que estés atento todos los viernes desde hoy, 27 de octubre del 2023, a este nuevo podcast que se llama Viernes en Elm Street. Espero que la pasemos bien un rato juntos y que te logre contagiar un poco este gusto por el cine de terror. Soy Leonardo Cabezas y esto fue el capítulo 1 de Viernes en Elm Street, donde analizamos A Nightmare on Elm Street. Hasta el próximo viernes.